Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, su servidor George. El día de hoy yo quiero responder una pregunta que me hacen a menudo sobre cuál es el proceso para solicitar la ciudadanía vía judicial o vía materna. Entonces, lo primero que hay que saber es que para hacerla vía judicial necesitas saber que entre tu persona y tu abo, en la línea, hay una mujer que nació antes de 1948, antes del 1 de enero de 1948. ¿Por qué? Porque hasta antes de esa fecha las mujeres no podían transmitir la ciudadanía italiana a su descendencia. Ahora, si este es tu caso, si tienes una mujer en tu línea que nació antes de 1948, sí, te corresponde hacer el trámite de solicitud de ciudadanía por vía judicial. Entonces, ¿qué necesitas para hacer este trámite? Voy a tratar de hacer un video bastante corto y conciso y darles algo de información para la gente que le puede ser útil este video. Primero, debes de sacar las actas de nacimiento de toda tu línea, desde tu persona hasta el italiano y las de matrimonio. No necesitan de función. Las actas de función, cuando es por vía judicial, no se necesitan. Entonces, ¿cómo sacas la del italiano? Cuando ya llegas a la parte más cercana al italiano, por decir las hijas o los hijos del italiano, entonces, en las actas de ellos va a figurar el nombre, el apellido, el lugar de nacimiento, información que te puede ser muy útil, ¿no? Para también tener menos dudas, puedes verificar las actas de nacimiento de los otros hijos del italiano. Puedes buscarlo en familysearch.org, es un portal o una página web donde uno puede obtener información de antepasados, ¿no? Mucha gente busca ahí, incluyendo mi persona, yo busqué ahí y obtuve mucha información como tip. Bueno, una vez que tienes todas las actas de tu lugar de residencia o de nacimiento y el de tus familiares, con esa información mandas a solicitar el acta de nacimiento del abo. Una vez que ya lo tienes, entonces tienes que comenzar a verificar las fechas y nombres y que todo concuerde. Si no, el asesor que tengas, como ya sabes que es vía judicial, o el abogado que va a trabajar contigo en Italia, te puede resolver algunas preguntas. ¿Por qué? Porque puede ser que te toque rectificar algunas actas. A veces los nombres están mal escritos, las fechas están mal, los lugares de nacimiento. Ahora, hay errores pequeños y errores grandes, errores que se tienen que subsanar y errores que no. Por ejemplo, cuando en algún nombre en vez de doble C pusieron una C, es un error que no es grave. Por ejemplo, para dar un ejemplo más a la mano, en mi caso, en algunas actas, decía que mi antepasado italiano nació en Génova y en otras decía que nació en Potenza, Italia. Entonces, al final con la búsqueda y buscando actas de los otros hijos, se inclinó todo mucho más hacia Potenza, Italia, y ahí fue donde encontramos el acta de nacimiento de mi abo. Entonces, necesitas verificar si necesitas hacer rectificaciones. Ahora, esta decisión no la tienes que tomar tú. Lo mejor es que consultes con un abogado o con el asesor en Italia que trabaja con el abogado en Italia que te está ayudando a hacer el trámite. Puedan ustedes eh, sacarse de esa duda de que si necesitan o no rectificar cosas. Bien, bueno, por ahí comenzamos. Una vez que tienes todo rectificado, lo siguiente que hay que hacer es sacar bueno, puede ser siguiente o puede ser paralelo, pero lo que necesitas sacar es un certificado de no naturalización o naturalización negativa. ¿Qué es esto? Es un documento que acredita que tu antepasado italiano no se hizo ciudadano del país donde inmigró. Esto normalmente no ocurre. Sin embargo, te piden este documento, ¿por qué? Porque en esos tiempos, si el italiano se hacía ciudadano del país donde emigraba, automáticamente perdía la ciudadanía italiana. Es por eso que no es normal. Los italianos normalmente no se hacían ciudadanos, no perdían su ciudadanía italiana, pero necesitas el documento. Ahora, este documento, dependiendo del país donde vivas, hay lugares donde se debe tramitar. Entonces, necesitas las actas de nacimiento, de matrimonio, la acta de nacimiento y matrimonio del italiano. Necesitas el certificado de no naturalización del italiano. Una vez que tengas estos documentos reunidos y ya sabes que no tienes más que rectificar o
ya hiciste las rectificaciones pertinentes. Entonces debes llevar lo siguiente que se hace es traducir todo. Lo que yo hice y se me hizo mucho más fácil y podría decir que es recomendación mía, es poderlo traducir en Italia. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, el precio es casi el mismo. En Perú, por ejemplo, en donde yo pude verlo traducido, los traductores certificados por el consulado italiano en Lima tenían mucha carga de trabajo y son pocos. En Italia pues no vas a tener ese problema y los precios iban casi ahí. Entonces bueno, la consultora con la que me ayudó a hacer todo el trámite me recomendó hacerlo en Italia. Así que llevé los documentos a Italia, mandé la carpeta a Italia, allá revisaron la carpeta y la mandaron a traducir. Otra ventaja es que si en Perú la traduces en Perú, tienes que hacer otra apostilla a las traducciones. En este caso, si las traduces en Italia, no necesitas hacer eso. Así que es una ventaja. Cuando ya está todo traducido, tienen todas las actas traducidas, las revisaron. Entonces, ¿qué se hace? Ahí viene lo fuerte. Hay que pagar por el proceso, que no es un proceso barato. Puede costarte aproximadamente desde 3.000, 3.500 euros, dependiendo cuántas personas se adjuntan al proceso. Mientras más personas, va sumando un poquito más el costo. Pero bueno, una vez que pagas, una vez que haces el depósito, ya pueden hacer ellos los pagos tanto del abogado como los gastos de tribunal. Entonces ingresan tu carpeta. Una vez que tu carpeta ingresó, ya prácticamente estás tranquila. A ti no te queda hacer más nada. Todo el trabajo lo tiene que hacer tu abogado. Tu abogado es el que se va a presentar en la audiencia y el que va a exponer, bueno, tu situación, ¿no? Cómo es que tú eres ciudadano italiano por tu línea. Él lo que tiene que hacer es demostrar que realmente esa persona, ese italiano, es descendiente tuyo. Al demostrar, esa es la chamba, ese es el trabajo que hace el abogado. Entonces, una vez que ingresas a la carpeta, ¿qué pasa? Tienes que esperar unos días a que te den un número de caso. Entonces, te van a brindar un número de caso. Tú mediante una aplicación del tribunal, tú vas a poder tener acceso a cómo está yendo tu caso. Entonces, te dan el año en que ingresó y el número de caso. Con eso, tú ingresas mediante la aplicación, abres y ahí van a ver todas las actualizaciones. Es decir, si el abogado tiene que meter algún otro documento, lo vas a ver. Cuando te asignen una fecha de audiencia, vas a ver cuál es tu fecha de audiencia. Entonces ya te queda esperar y vas a marcar en tu calendario esa fecha de audiencia. Puede tardar más o menos año y medio en promedio. Puede ser un poco antes, puede ser un poco después. En mi caso fue un año y medio. Entonces, ya tienes la fecha, vas a ver qué juez van a asignar a tu caso y toda la información, cada vez que hay alguna actualización, las van a ir poniendo, las vas a poder leer. Por ejemplo, algunas personas que ingresaron conmigo el mismo día, porque yo estuve siguiendo mi caso y por si acaso había unos casos anteriores, ¿no? Entonces sabía quiénes teníamos más o menos la misma fecha. Después me di cuenta, pasaron los meses, de que a ellos les cambiaron la fecha por fechas más cerca, tuvieron el juicio en menos de un año. El mío jamás cambió, el mío se quedó en la misma fecha, entonces, pero siempre estaba verificando. Una vez que llega la fecha del juicio, bueno, no te queda nada. Hay personas que tienen las respuestas el mismo día, y lo digo porque me la pasé ese día verificando cada 15 minutos mi caso y el de las otras personas que tuvieron caso ese día, que yo ya más o menos sabía quiénes eran por el mismo número. Iba bajando el número y buscando los otros casos. Y algunos el mismo día tuvieron respuesta. Entonces yo me la pasé todo el día buscando y jamás hubo respuesta. Al día siguiente me la pasé buscando y no hubo respuesta. Y de otras personas sí. Unos tomaron unos días, otros tomaron 2, otros tomaron 3, otros tomaron 5 y el mío nada. Entonces fue muy estresante para mí. Yo creo que a las 2 semanas recién apareció el mensaje de que ya había sido aprobada mi ciudadanía italiana. Entonces puede tardar. El mismo día puedes tener el resultado. Como vi personas buscando información en otras personas, asustado de que de repente en mi caso no había procedido. Y vi que había personas que habían tenido respuesta en 3 meses. Entonces no es algo para alarmarse, pero ese sería el proceso. Ese sería el proceso. Espero que les haya ayudado. Una vez que sale ahí el mensaje de que fue exitoso,
es emocionante, se siente alegría, siente que todo el esfuerzo, el tiempo, la juntadera de plata y todo lo invertido, porque uno invierte mucho dinero en esto, valió la pena, fuimos reconocidos italianos, mis hermanos, yo y mi madre, entonces fue muy lindo, espero que este video les ayude si hay personas que no han hecho la ciudadanía italiana y saben que les toca vía judicial y piensan que esto es engorroso y que es caro y que es un trámite largo, tienen toda la razón. No les voy a mentir, tienen toda la razón. Es engorroso, es largo, es caro, hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero, pero al final vale la pena. Al final, cuando tengan ustedes el pasaporte italiano o sean reconocidos italianos, va a ser un éxito. Van a sentirse súper felices. Lo otro, para terminar, una vez que ya fueron reconocidos italianos, hay que esperar un tiempo a que el tribunal emite el documento al abogado, el documento de que ya fueron reconocidos. Una vez que tienen el documento, la carpeta, ellos la retiran, la llevan a la comuna, bueno, esto es un costo aparte, pero la llevan a la comuna donde nació el lago para transcribir las actas de nacimiento de los nuevos ciudadanos italianos. Esta información la envían hacia el consulado de sus países y son inscritos en ese consulado. Una vez que ustedes ya son inscritos en el consulado, ya son italianos y ya son italianos reconocidos que viven en el extranjero. Usted se tiene que acercar al consulado y tramitar su pasaporte. Y luego lo van a leer ese pasaporte guinda y todavía no paso por eso, pero debe ser muy lindo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima. Arrivederci.